Vamos a hablar acerca de un tema que lamentablemente no se habla mucho en nuestros o sobre nuestros jóvenes, o por supuesto también haciendo alusión a los niños, niñas, adolescentes en la República Argentina. Estamos hablando de la sexología y por supuesto también todo lo que tiene que ver con estos temas. Y para hablar un poco, ahondar un poco más en detalles, teniendo en cuenta que bueno, se viene también una importante charla para padres haciendo alusión a este mismo tema. Estamos justamente con nuestra invitada especial aquí en nuestro piso, en nuestros estudios de Noticiero 9. Estamos hablando de la doctora Flor Chavarría Avellaneda, que ya le damos las muy buenas noches. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a Noticiero 9. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Marcos. Muy buenas noches, Elsa. A toda la audiencia que está ahí del otro lado. Y sí, es necesario trabajar este tema porque siempre los papás, cuando van al consultorio, me preguntan: Flor, pero ¿cómo hago para hablar de algo que a mí no me hablaron? Son las mismas preguntas que tal vez yo me hice cuando era chica y que incluso me casé y tampoco las pude responder. Y hoy encima me vienen con todo lo que buscan en internet, así que bueno, para poder resolver un poco que capaz a usted le pasa en su casa, que le vienen con preguntas y por ahí piensa que lo mejor es no contestar, es que hacemos el taller para padres para precisamente que no se corte el vínculo con su hijo y usted sepa cómo manejar estas situaciones. Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo encarar esos diálogos? ¿Respetando edades o respetando curiosidades? Lo primero que tenemos que saber, y que es lo que vamos a trabajar en el taller, es cómo es el desarrollo psicosexual normal de los niños, los prepúberes y los adolescentes. De esa manera vamos a saber qué tipo de preguntas esperar o incluso adelantarnos e irlo contando con los valores y la forma que lo queremos manejar en casa y en familia. Y si alguna pregunta se adelanta a lo que sería la normalidad para esta edad, que sea ese tips para decirnos de que hay alguna influencia o tal vez de un hermano más grande o tal vez de redes sociales que uno ahora no las puede filtrar tanto y que esos temas son necesarios abordar y no caer en de eso no se habla porque el niño igual va a querer cubrir esta ansiedad, esta angustia y no sabemos quién y con qué intenciones puede cubrir estos conocimientos, así que es de lo que vamos a estar hablando mañana en el taller para padres y docentes. Doctora, ¿a qué edad se puede comenzar justamente con los niños a hablar de este tema? ¿Es algo que tiene alguna edad establecida, algo que se va generando a medida que va pasando el tiempo y que el niño va creciendo, o el niño o la niña va creciendo? Mira, si hay algo que está muy buena tu pregunta, Marcos, que tenemos que recordarle a los padres, es que no solo se hace una educación sexual formal, sino también esa informal que damos en la casa. El modelo de pareja y de intercambio comunicacional que dan los padres ya está formando el modelo de pareja que van a tener esos futuros niños. Así también las formas de intercambio, la comunicación, qué cosas se callan, qué cosas se discuten, qué cosas no se hablan. Cuando decimos va a venir un hermanito y decimos, ah bueno, es nena, todo va a ser rosado, todo va a ser celeste, le estamos dando una forma. Luego cuando son más grandecitos y empezamos a enseñarles que dejen el pañal, también tenemos que empezar con este tips de que el baño es un área privada y él tiene que aprender a decir que no y si alguien aún así ingresa, que me avise. Y así vamos a ir dando los tips para que sepan no guardar secretos, cuándo hablar de esto y también según el desarrollo que tenga ese niño. Hay algunos que son más comunicativos que otros, algunos hablan más, otros tal vez van a tener esta cosa de la perturbación del sueño o no se hacían más pis en la cama y empezaron a hacerlo y los papás también tienen que poder relacionar estas cositas con que algo de mucha intensidad en su psicología está ocurriendo y que ellos tienen que empezar a estar alertas. Doctora, también el hecho que usted mencionaba muy bien el tema de las redes sociales, la vinculación con compañeritos que también que posiblemente pueden llegar a tener otra vivencia en el hogar. Todo eso acelera muchísimo las consultas y las inquietudes y las motivaciones que pueden tener en su propio cuerpo los niños. ¿Cómo manejamos eso para ser prudentes y no alterar un camino que tendría que ser normal, digamos, o más lento? Para que la cabecita del niño pueda, a veces nosotros queremos volcar en ellos toda la información posible de manera de cuidarlos, pero a veces también eso con demasiada información es peligroso. Pero ¿cómo hacemos ese equilibrio? El equilibrio es muy difícil, como así también hablar de una sola normalidad es muy difícil, porque hay familias que pasaron por eventos crueles,
como tiene que ver el abuso sexual de algún hermanito, tal vez de ese propio niño, y ellos tendrán que hablar de otros temas en forma más precoz, explicar otras cosas en forma más precoz, pero un tips en general como sugerencia para la casa y sin analizar un caso en particular es: siempre que el niño pregunte, es necesario que devolvamos la repregunta. ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te hizo surgir esto? Como para que podamos indagar cuál es el entorno en el que nuestro niño está. Porque a veces no es a nuestro niño el que le pasó, pero las situaciones de abuso las comenta un compañerito y entonces se empieza a prender la mecha en ese grupo de niños, y si a alguno de su grupo le ocurrió, va a ser necesario hablarlo e incluso dar la voz de alerta entre todos los padres para abordar la situación y que no se desborde o aparezca tal vez algún compañerito de un curso más grande queriendo probar otras cosas que aparecen en su despertar sexual con niños que tienen ansiedad. Y si no pregunta nada, si el niño nunca pregunta, ¿cómo tiene que conducirse un padre? Un niño ya grande, que uno ya sabe que tiene que el tema sexual está en su cabecita y no pregunta, ¿lo abordamos igual? Sí, si el niño no pregunta, nosotros tendremos que abordarlo de igual forma, sabiendo cuáles son los grandes hitos en este desarrollo psicosexual normal, sabiendo que entre los 2 y los 3 años tenemos que hablar de la privacidad, que va a haber un momento de la masturbación del niño a los 2-3 años para conocer su cuerpo, pero que no tenemos que ser nosotros los adultos los que eroticemos esa situación. Él siente cosas distintas y se va a investigar. Luego va a tener los 8-9 años, lo que nos va a ver de modelos, y ahí iremos explicando cómo ser varón, cómo ser mujer, cómo respetar al otro, cómo ser compañero del otro en la cotidianidad de la casa y con las medidas que vayan surgiendo. Y luego en la adolescencia hay que esperar a que aparezca este atractivo erótico hacia otro, y mientras no aparezca, no forzarlo, porque si no también esto incomoda al niño, y cuando aparece es necesario hablar o acudir al profesional de decir: mira, yo no tuve esta charla, pero hoy hay gente que te lo puede explicar para que los puedas transitar más tranquilo y poder disfrutar. Y es eso de lo que vamos a estar hablando, grandes tips mañanas y con ejemplos, para que usted aprenda y actúe un poquito de hijo y aprenda un poquito de papá, y también entre ustedes vean cómo se asustan y ya vayan más entrenados a la casa para que respire y pueda continuar la charla y no la corte, que es lo principal, no cortar el vínculo con los que preguntan y con los que también hacen caritas porque quieren saber que usted la sepa detectar. Doctora, recién estaba mencionando algo muy importante, que es el entorno del niño y sobre todo la parte de la escuela, ¿no? Para los padres, padre y madre, ¿es conveniente que dialoguen con los padres de otros chicos también, o esto es preferiblemente que se trate dentro del ámbito familiar de cada una de las casas? Hay que hacer las dos cosas, porque hoy todos los papis y las mamis tienen grupos de WhatsApp de papá y mamá, y ahí no solamente hay que pasar la tarea, sino también si es que surgió alguna situación, como a veces tenemos niñas que les llega más temprano la menstruación y es toda una situación para las nenas porque se asustan si no lo saben. Entonces, ir atendiendo las situaciones que aparecen en el grupo, pero también atender al entorno que hay en la familia de ese niño, porque si todos sus primitos son más grandes y ya empiezan a tener novia y ya se empiezan a quedar en la casa de otra persona, empezar a hablar de estas cosas, que cuando a vos te llegue la edad aparece algo que es tener un novio, que hay que conocerse, que no todos los tipos de amor son iguales, no le puedes decir amigo a alguien que te contactaste por Facebook y nunca lo viste, y este tipo de tips también nos ayudan a prevenir el abuso, como así también la pedofilia, y es de lo que vamos a estar hablando en el taller, y que siempre hay que uno estar alerta, qué es lo que maneja la casa, cómo están los parientes más cercanos, qué ve el niño, porque aunque él no pregunte, eso empieza a dar vuelta en su cabeza y es una realidad que tal vez hable con el que tenga más confianza, que puede que no seamos nosotros, y no sabemos si esa otra persona tiene información. Usted recién hizo referencia al tema masturbación. ¿Cómo manejamos los padres que sabemos que podemos detectar esta situación en los niños? ¿Cómo explicarles el sí, el no, o el dejarlo que conozca su cuerpo de esa manera? Primero hay que reconocer de que es un momento del desarrollo que necesita esa energía ser manejada por el niño, porque si no va a quedar reprimida hasta el impulso sexual, y se va a agravar un poco el impulso sexual, porque lo que no conoce de sí, cuando venga la adolescencia y tenga este despertar erótico, va a ser más fuerte todavía. Entonces es mejor que cuando tienen esta idea de masturbación entre los 3, 4, 5 años, nosotros ahí aprovechemos
y le indiquemos que esto ocurre en la intimidad, que es normal que él sienta otras experiencias y que lo que tiene que hacer es aprender a mirarse, qué sensaciones le ocurren y a respetar esa zona porque es frágil. Únicamente hay que hacer una higiene respetuosa y no jugar con esa zona porque eso es lo que le da valor. Luego, cuando sea adolescente, tenemos que empezar a hablar de que ahora empiezan a funcionar de otra manera esos genitales y que tenemos que ir a la consulta profesional para ver si el desarrollo es el adecuado y empezar a hablar un poco de lo que va a ocurrir con la función de esos nuevos genitales para entonces enseñarle a que tiene que empezarse a mirar con un espejo. Porque de esta manera va a poder reconocer cuando tenga una pequeña verruga, tenga una llaga, tenga algún sonrojo, un flujo, las nenitas, pero lo tenemos que hablar, porque de esa manera le calma mucho la ansiedad. Porque como no sabe cómo es, no sabe qué es, y encima le produce placer, es como que lo lleva muy rápidamente a la adicción. Por eso que mañana vamos a explicar el circuito de recompensa y placer de la cabeza, porque es lo que nos lleva a las adicciones de la comida, y eso los trastornos alimentarios, a las adicciones que tienen que ver con lo sexual, porque son intensidades que hay que manejar y son muy fuertes y el conocimiento las puede aplacar. Doctora, horario y lugar mañana de la charla y para quiénes va a estar dirigida y aquellos que están viendo esta columna, ¿cómo pueden participar de la misma? Pueden anotarse por WhatsApp porque es un taller arancelado que tiene cupos porque se va a hacer el taller para el trabajo en grupos y mandan un WhatsApp al 3624 30 17 93. 3624 30 17 93 y lo vamos a desarrollar en Avenida de los Inmigrantes 128, que es mi consultorio, consultorio de la doctora Flor. Es antes de llegar al Domo del Centenario, van a encontrar un cartel que no se van a perder, así que manden el mensajito al WhatsApp 3624 30 17 93 y reserven su lugar tanto los papis, los abuelos que se quedan con los adolescentes y que a veces empiezan con todas estas preguntas y no saben qué hacer, como así también los docentes, porque muchas veces ellos necesitan manejar estas situaciones cotidianas en el curso y luego darle una respuesta a los papás, que es lo que vamos a construir mañana para que nunca, nunca, nunca los agarren sin qué decir y lo que usted diga sea científico, que es lo más importante para no perjudicar a quienes más queremos, que son nuestros niños. Sí, exactamente. Doctora, ¿y con niños también trabaja usted en torno sobre todo al cuidado de sus partes íntimas, de cómo, que eso es de ellos, que nadie los tiene que tocar, que nadie los tiene que exponer a situaciones que los incomoda? ¿Con los chicos también? Las chicas que ya son mis pacientes saben que yo hago las charlitas de educación sexual para las niñitas, que el mejor momento es antes que les llegue su menstruación, pero como son varias las que preguntan, ahora está programado para el mes del niño un taller para las más peques, en la cual vamos a compartir toda una tarde, en la cual les voy a enseñar cómo son sus órganos genitales, que se despiertan los señores ovarios, los cambios de su cuerpito, los vellitos, cómo cambian los pechitos, qué significa esa primera menstruación, y vamos a tener un lindo tallercito en el que les voy a explicar cómo elegir su primer toallita menstrual para que estén preparadas si las agarran en el cole, en gimnasia, en danza, donde sea, para que no se asusten y puedan ir a contarle a mamá. Así que eso es para agosto, pero Elsa, ya me sacaste la premisa. Y bueno, eso los periodistas somos también. así, doctora. Los excelentes periodistas son así. Bueno, gracias. Bueno. Y usted es una excelente profesional, una excelente que da respuestas muy claras, y que lleva tranquilidad. Y un tema, ¿por qué no hablamos con quienes más queremos justamente de estas cuestiones que son fundamentales para la vida y nos cuesta tanto charlarlo? ¿Qué nos pasa a los adultos que no lo abordamos con la naturalidad que tendríamos que abordarlo? Y esto pasa porque a veces es tanto el amor que uno tiene por esa persona chiquitita, que es parte de uno, que uno la ama tanto, y tal vez uno tenga una historia medio traumática de cómo se enteró, cómo fue el primer embarazo de la hermana, qué le pasó al hermano cuando la novia quedó embarazada. Entonces es como que una situación que neurocognitivamente no está cerrada y al adulto lo evoca unas situaciones de mucha ansiedad, que él hoy mismo no la sabe manejar y entonces no quiere abrir ese capítulo en el niño, pero ese capítulo se abrirá igual porque es parte de su desarrollo psicosexual. Entonces tal vez es una buena oportunidad para que vos papá, vos mamá, vos docente, al trabajar con un otro puedas también ir cerrando un poco esas heridas de tu historia, ver de que no fuiste culpable de nada, que era falta de conocimiento, que fue también la circunstancia, para que puedas vivir un poco más sano, más libre y con mejor calidad de vida y sobre todo de vida sexual. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por esta columna aquí en los estudios de Noticiero 9 Central, ha sido muy amable, como siempre.
Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Y el que quiera me puede seguir en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Doctora Flor, toda la palabra, que ahí hay videitos, plaquitas, también pueden dejar sus sugerencias, así que nos estaremos encontrando para contestar esas sugerencias que vos dejes en redes sociales. Bien, muchísimas gracias, doctora, muy amable. La doctora Flor Echevarría, entonces, hablando sobre estos temas, tabúes a veces que nos cuesta tanto hablar sobre la sexualidad en la familia. ¿Nos vamos a la pausa, Marco? Nos vamos a la pausa, señora Elsa, exactamente.